vamos a abrir la Biblia en Colosenses, ¿sí? Que es uno de los libros maravillosos, que es un libro que trae tanta edificación en nuestra vida. Y voy a tratar de, con la ayuda del Señor, ir hasta los que están atrás, de edad de 60, de 70, a los que tienen 20, que puedan, con la ayuda del Señor, entender. La Biblia es un libro de 66, la Biblia, el libro de 66 libros, pero todo cuadra de una manera perfecta, ¿sí? No es que uno está aislado del otro, sino que hubieron más o menos 40 autores en diferente tiempo y cómo hacen ellos para que todo cuadre bien. Entonces, mucha gente dice, vea, yo leo la Biblia, pues no la entiendo. Lógico, no la puede entender hasta que no haga lo que ahora le va a decir. Vea, es que ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué el uno dice una cosa? Porque cogen la Biblia aisladamente de lo que dice. Entonces yo voy a orar por usted para que no me duerma. Yo especialista en hacer dormir, pero la ayuda del Señor es para que usted no se duerma y pueda entender lo que el Señor le va a decir. Entonces vamos a orar. Nuestro Padre, quiero pedir por mí para que tú me uses como tu instrumento, Señor, y quiero orar por mis hermanos para que puedan tener el entendimiento y para que puedan disfrutar tu palabra. Señor, aquí hay personas que se les dificulta por salud, por edad, por que están cansados, de pronto trasnochados, pero si tú obras, la iglesia va a ser edificada. Si tú nos dejas aquí solos, en vano trabajamos, Señor. Y por eso, ante el Dios del universo, ante el Dios que cantamos, que todo lo puede, queremos rogar que nos permitas, a través de tu Santo Espíritu, entender la palabra para poder edificarnos y crecer y poder estar firmes, arraigados y cimentados, Señor. Ruego que tu nombre sea exaltado, que si hay una buena edificación, que sea el nombre tuyo, que si, Señor, hay alguien con problemas, que él pueda salir de aquí pensando que tú tienes la solución. Si hay alguien que no sabe dónde va a pasar su eternidad, que tú le permitas entender que tú tienes la respuesta para él. Si hay alguien con problemas en el hogar, con sus hijos, todo lo que pueda haber aquí, pensamientos, tómalo, Señor, y bendice tu palabra para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces voy a ir rapidito. Buenos días, hermana Melba. Puede llegar tarde aquí. Entonces, razones por qué escriben Colosenses. Entonces yo voy a ir, el hermano coja ese mapa a la carrera, hermano, porque yo voy a ir rápido. Pero voy a rápido a ir él, no ustedes. Entonces, aquí ya vemos Roma, ¿sí o no? Ya hace 8 días lo di. Pero ustedes van a ir en el capítulo Romanos 1:10, o él más bien lo va a dar ahí también, lo va a poner encima de ese mapa. ¿Se puede o no? Romanos capítulo 1, el versículo 10. Voy a ir tratando de explicar paso por paso para que usted coja la idea del libro y usted diga, uy, qué bueno yo ponerme a estudiar Colosenses. Gracias. Colosenses. Entonces aquí tenemos Romanos capítulo 1, versículo... el 10 y el 11. 10 y 11. Ah, bueno, rogando. Entonces, ¿qué está haciendo? Este es el apóstol Pablo, el que escribió Romanos y Colosenses. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Cuál Pablo? El que iba por ahí persiguiendo a los cristianos en un caballo, iba con cartas de las máximas autoridades religiosas y le pidió permiso para ir a perseguir a los evangélicos, porque eso era una secta y eso estaban promoviendo otras cosas, y él era un judío que creía en la Torá y en la ley de Moisés, y había aparecido que un Cristo resucitado, muerto, y él no podía entender eso, como los judíos estaban volteando a eso. Entonces él, los que ve haciendo eso, los persigue. ¿Dónde está eso? Hechos 9. Pablo va persiguiendo, Hechos 9. Usted empieza a leer, ahí está Hechos 9. Pablo, Dios, se manifiesta ¿a quién? Al apóstol Pablo, el último. Él no estuvo con Jesús, sino que él se le apareció para darle el caballo. Jesús se le apareció, y cuando él cayó al suelo quedó ciego, y por otro vuelo Ananías fue y le abrió los ojos para que viera. Y entonces este hombre empieza a predicar el evangelio, se da cuenta que este es el verdadero evangelio, que este es el Cristo, que esta es la verdad. Entonces él
ya pongamos otra vez los mapas, él es un judío, tenía varias ciudadanías, era un hombre, entonces, aquí está Jerusalén, más o menos este lugar donde vino Cristo, donde pasó todos los acontecimientos de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la Biblia está aquí, que ahora es Palestina. Ahí, un pueblo que es perseguido por los palestinos, por los el Islam, por los palestinos, todos los judíos. Entonces este hombre, como cuando Cristo se va al cielo, deja a los discípulos para que empiecen a regar el evangelio. Entonces él se va y empieza a predicar el evangelio por todo esto. Aquí están viajes misioneros de Pablo. Entonces aquí están los viajes misioneros. Listo, todos estos recorridos es que venía a predicar el evangelio y hacía evangélicos, ¿sí? Así es el nombre, evangélicos. Y entonces todo esto, pero no había llegado a dónde. Él quería llegar aquí. Eso no es de aquí un pasito. Recuerde que eso eran meses para viajar de aquí a aquí. Y mucho más de allá acá. Eran meses porque los barcos no eran tan modernos como ahora. Listo, hasta ahí vamos. Entonces Pablo tenía muchas ganas de viajar ¿a dónde? A Roma, porque aquí ya habían unos cristianos que habían venido cuando el tiempo que celebran la Pascua, hasta se vino el Espíritu Santo, y aquí había un poco de gente comiendo cordero y recordando a Jesucristo, recordando cuando lo sacó de la tierra de Egipto y venían aquí a comer. Entonces, de aquí cuando ya muchos de ellos creyeron, se fueron ¿para dónde? Para Roma. Y entonces dice el versículo 10, ahora sí, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir ¿a dónde? A vosotros. ¿A quiénes? Romanos 1:9, 1:10. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual. Versículo 13, hermano, póngame ese 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que de muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, ¿qué? He sido, ¿qué? Estorbado. Aquí Pablo nos está diciendo una cosa, vea, yo he rogado, les está escribiendo a ellos, vea, he luchado por ir a ustedes, pero no he podido, para tener entre vosotros algún fruto. Entonces no había podido ir. ¿Por qué no pudo ir? Pues si usted lee Isaías 55, 8 y 9, nos da la razón, nos da el por qué no pudo ir Pablo. Porque los caminos de Dios no son los caminos de ¿quién? Del hombre. Y mis pensamientos no son ¿qué? ¿Cómo llegó Pablo aquí otra vez? El mapa. Entonces, no pudo ir. Ya sabemos que no pudo ir a Roma como él quería. Él quería ir en un viaje tranquilo, cómodo, con cama y todo. No pudo ir. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Muchos de ustedes saben cómo llegó. Que él iba para Jerusalén a celebrar la Pascua. Allá lo cogieron un poco de judíos, lo cogieron, lo amarraron, lo iban a matar y unos soldados los cogieron y lo evitaron que lo matara. Entonces lo juzgó Agripa y ¿quién más? Agripa y bueno, varios gobernadores lo juzgaron. Entonces apeló ¿a dónde? A César. Aquí estaba el emperador romano que tenía todo esto, él gobernaba todo esto. Él lo gobernaba todo. Todo esto era del emperador, ¿qué? Romano. ¿Sí? Y entonces el emperador, él apeló ¿a quién? A César. Que me juzgue el César. Y entonces lo atrapan, lo llevan y empieza su viaje. ¿Y cómo fue ese viaje de Pablo? ¿Cierto? El tercer viaje misionero. ¿Cómo fue? Una elegancia, ¿cierto? Un naufragio. ¿Se acuerdan que ese barco hasta se dañó? Sufrió, había días que no salía el sol, hambre, y había una cosa horrible, y el Señor se le reveló por a Pablo, le dijo, tranquilo Pablo, nadie de los que van aquí va a morir, van a llegar a Roma. Entonces Pablo comió, confortó después a los amigos, y Pablo llegó aquí a Roma. Pablo aquí está, ¿qué? No está de vacaciones, que está como Pablo, está preso por llevar el mensaje a los evangélicos, o el evangelio a los hermanos, ¿sí? Entonces Pablo viene preso. Y entonces, cuando ya volvámonos más atrás, ya sabemos que Pablo entonces está preso. Y entonces Pablo en su segundo viaje misionero llegó hasta ¿dónde? Ustedes leen Hechos 19:10, si quieren mírelo ahí, hermano.
Hechos 19:10. Les estoy dando para ayudarles a que ustedes en su cabeza digan, ya ahora sí entiendo por qué está Colosenses. Hechos 10, pero no quiero, Hechos 19:10, estoy corroborando lo que yo estoy diciendo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, ¿en dónde? En Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿En dónde estaba Pablo? Pablo el que está hablando aquí. ¿Sí? 19:10. Ahí está narrando Lucas cómo fue el viaje de Pablo a Éfeso. ¿A dónde? Aquí. Asia. Vámonos para Asia. Los mapas son muy buenos. Si usted no usa los mapas, esos mapas le ayudan a usted a entender más la Biblia. Éfeso. ¿A dónde estaba Pablo? ¿En dónde? ¿En dónde? Asia. Dalo aquí. Todo está en la parte de qué? De Asia. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo aquí? Según lo que leímos. 2 años. Entonces, en esos 2 años vino un amigo de por aquí que se llama por aquí, ¿dónde está? No está. Bueno, no está. Hermano, ¿cómo se le ocurre que no va a estar lo que yo voy a predicar? Secretario. Bueno, listo, no vamos a poner al secretario ahí Entonces, más o menos, por aquí así está Colosas. Entonces, Pablo nunca pudo ir ¿a dónde? A Colosas. Estuvo aquí 2 años y venía gente. ¿De dónde venía gente? De Asia, griegos, judíos, y venía de toda parte de ellos. Y esos 2 años Pablo ¿qué estaba haciendo? Predicando, enseñándoles la palabra de Dios. Veamos Hechos 20, que también nos ayuda. Hechos 20. (17) y vamos ahí. ¿Pablo dónde? Pablo ya viene, ya se va a volver ya el tercer viaje misionero, ya no lo van a volver a ver, pero él deja aquí estas palabras. Enviando pues desde Mileto, ¿a dónde? A Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sigamos. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré. ¿En dónde? En Asia. Ahí está, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Y qué más? Y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos, lo perseguían. Y como nada que fuese útil, ¿qué dice? He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y por dónde más? Y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo no había rehuido, ahora sí vámonos para el mapa. Entonces, o sea que Pablo había dedicado a enseñar por donde le dijeran, Pablo, por allá y allá voy a predicar. Listo, entonces Pablo no pudo llegar porque mucho trabajo, no pudo llegar aquí, por aquí está Colosas, me parece. Colosenses, usted tiene un mapita allá atrás, me parece que por aquí es, no pudo venir. ¿Cómo lo sé yo? Vámonos a Colosenses, capítulo 2. Anote eso porque usted va a leer la Biblia sola, yo no voy a estar en su casa esta semana o estos días que usted dice voy a leer Colosenses. Porque capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande trabajo sostengo por vosotros y por quiénes. Por los que están, otra vez el mapa, ¿en dónde ve aquí? Él luchaba por estos, los que están no solamente en Colosas, está hablando, y en la Odisea. Ahí se vamos por el mapa. No, todavía no. Yo les leo y por todos los que nunca, ¿qué? ¿Cómo me doy cuenta que Pablo no pudo llegar allá? Porque aquí está diciendo, ellos no han visto mi rostro. Vimos en el capítulo 1, porque Pabras había ido ¿a qué? A decirle, Pablo, ahora vamos para allá. Listo, ahora sí, la Odisea. Entonces él estaba preocupado por toda esta gente. Aquí está la Odisea. Aquí, todos estaban aquí pegaditos. Aquí había iglesias por toda parte. Pablo había fundado iglesias. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Nada, ninguna. Entonces vamos que Pablo no había podido ir y ya Pablo ¿dónde estaba? En Roma. Entonces un hombre que él había discipulado aquí que se llama Epafras, que venía de Colosas, vino, lo discipuló 2 años y él se volvió para la casa. ¿Y qué hizo? Levantó una iglesia. Y entonces este hombre
Colosas, un poquito estoy dándoles trasfondo. Colosas era un lugar donde venía mucha gente por toda parte, de todos lugares venía porque era un lugar estratégico. Entonces había un pueblo multicultural, o sea que venían de cultura de donde de toda parte venían, de judíos, ahí sabemos que habían judíos, Pablo les predicaba, habían judíos de por aquí, de toda esta zona, y había un lugar de, entonces era una sociedad multicultural. ¿Qué es eso? Pues que culturas de toda parte, pero lo que pasaba era que traían religiones de todo lado. Y ahí estaba el problema. ¿Cómo lo sé yo que habían religiones de todo lugar? Capítulo 2, versículo 8. Colosenses. Entonces, hermano, Colosenses 2:8, para que ellos no se me entretengan con la Biblia. Y en la casa apunten y en la casa se van a leer la Biblia. Entonces, mire, 2:8, mirad que nadie, ¿cuál era el problema que Pablo tenía? Lo vamos a ver en el capítulo 2:8, en el capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Razonamientos humanos, o sea que muchas, hoy y en todos los tiempos, en el tiempo que se escribió la Biblia, hay mucho razonamiento ¿qué? Tratando de definir la vida y tratando de saber cómo pensamos, por qué somos, de dónde venimos, y esas filosofías se unen con religiosidad, misticismo y todo eso. Y entonces Pablo dice, mira que nadie os engañe con todas tonterías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién. Entonces, recuerde que los griegos, ¿qué les gustaba? ¿De dónde salió Sócrates, Platón, Aristóteles? ¿De dónde salieron? ¿Eran de dónde? Griegos. Eso lo enseñaban uno en la escuela, ¿cierto? Tenemos todavía es que los hombres pensadores, los filósofos. Esa gente era de este lugar de Asia. Los griegos, todo este lugar, de allá venían todos estos pensadores. Entonces, todo ese pensamiento, y Pablo, ¿qué era lo que predicaba? Un mensaje, ¿qué? De filósofos, de intelectuales, ¿cuál era el mensaje de Pablo? ¿Cristo qué? Un Cristo crucificado. Entonces, para un griego, escuchar es que de un Dios que se hizo crucificar, ¿qué clase de Dios va a ser para ellos eso? Entonces ellos decían que eso era una tontería y de ahí seguían saliendo pensamientos que era falso, que Jesús era Dios. Entonces que algunas cosas como las que pensaban ellos era que a ese mensaje tan simple, tan sencillo, había que añadirle ¿qué? Sabiduría humana. Y ahí es donde Pablo dice en Colosenses 2:2 que en Cristo están todas las que el 3, pongámoslo para poder avanzar, porque yo ya estoy dándoles ideas. Entonces, recuerde que se entró esa filosofía, estaba peligrando la iglesia de Colosas que entraran filosofías humanas y misticismo, y ahora lo vamos a ver qué más, y tratando de agregarle al evangelio intelectualismo, para que quedara más bonito. Entonces, Pablo, con la carta que va a llevar Epafras, que va a visitarlo, le dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? ¿Y qué más? En Él está todo. Eso es lo que trata a través de la carta mostrar que el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Mire el versículo 26 de capítulo 1, que es lo que vamos a tratar póngale cuidado para que usted no se pierda. Que Pablo está diciendo que a él se le reveló el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? ¿Cuál era el misterio que había estado oculto por muchos años? Entonces vamos al 27. Este es esto es a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es Cristo en quién? ¿Qué es Cristo en quién? En cada creyente está Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Para los judíos, para esa gente de allá decía que era otro, que ese no era Dios mismo.
que él era una emanación, o sea, como una forma como Dios se revelaba a ellos, a los hombres, pero que él no era Dios. Entonces, él está diciendo que Cristo sí vino en un cuerpo humano. Por eso él dice en el versículo capítulo 1, yo no sé si me están, ahí están cogiendo la idea. Recuerden que ellos, ya estamos viendo que les gustaba que la sabiduría, y entonces ellos decían, ese mensaje es muy sencillo, como muy bobo, por decirlo en palabras de aquí. Y entonces ellos que querían añadirle sabiduría humana. Y entonces Pablo dice, no, es que en Cristo están todas la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. No necesitamos nada más. Otro pensamiento que tenían era que Cristo no era Dios y que Él no había venido en un cuerpo humano. Que si era, ¿cómo Dios iba a meter? Que la materia era mala y el espíritu bueno. Que si Él era Dios, ¿cómo se iba a meter en un cuerpo si era malo? Y entonces aquí en el capítulo 1, versículo 22, está hablando de eso. O el 21 y 22, hermano. Y ya vamos para el otro. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? Entonces ahí va a dar la respuesta. Recuerde que le está respondiendo. ¿En qué? Por eso él escribe en su cuerpo de qué. Entonces, cuando él escribe a los hermanos que estaban como asustados porque venían otra doctrina, es que él vino en un cuerpo, él sí vino, o sea que esos gnósticos y esa gente que está diciendo que él no vino, falso. Ahora otro versículo maravilloso, el versículo 2:9, que ahí es el que sabemos nosotros y lo cantamos. Porque él está contrarrestando el peligro que hay dentro de la iglesia. Va a haber, no, todavía no se ha metido. Porque en él, ¿en quién? En Cristo, en el cuerpo humano, ¿quién habita? Todo lo que Dios es, habita en quién? En un cuerpo humano. Eso es lo que está diciendo. Recuerden que él está contrarrestando, porque esos mentirosos estaban diciendo que Jesús no podía haber estado en un cuerpo. Y él está mostrando que sí, que todo lo que es Dios vino y estuvo en Cristo, en ese cuerpo que él tuvo en la tierra. Y entonces ese canto nosotros lo cantamos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud y vosotros estáis ¿qué? Es que si Cristo es todo, y entonces él coloca el capítulo 1 del 15 al 20 diciendo que él es el creador, que él es el sustentador, que él es el que maneja los ángeles, que él es el que gobierna todo el universo. Y si Dios es y si Cristo es todo eso y él habita en nosotros, ¿a nosotros qué nos falta? ¿Qué le falta a un cristiano sabiendo que Dios, primera Colosenses 1:26, el misterio que es Cristo en quién? En vosotros. Este realmente es uno de los mensajes más gloriosos que tiene el versículo 27. Este es muy glorioso, que es Cristo en quién. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ese versículo? Que Dios habita en cada uno de los que se han ¿qué? Arrepentido. Y que si Él sustenta ese universo, que si Él conoce los millones y millones de estrellas, que Él las ordena, que Él mantiene la tierra girando, que Él sustenta los mares, que Él sostiene los animales, las aves. Él es Él es infinito y vive en usted. Usted debe estar ¿qué? Completo en Él. Entonces el cristiano no, o el ser humano teniendo a Cristo lo tiene ¿qué? Todo eso es lo que está tratando de decir. Por eso dice en todos esos versículos, todo Jesús, todo, plenitud, todo y todo en Cristo y todo. La clave es que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Que si usted sigue buscando cosas en este mundo es porque usted no tiene a Cristo. Porque Él lo llena todo ¿en qué? En todo. Pero puede pasar que nosotros como cristianos tenemos a Cristo que está en mí, pero no pasa nada. Sigo igual y una racha la que tengo. Y sigo en lo mismo y no cambio y mi manera de pensar y mi manera de ser. Nada pasa, nada. No importa, vea, hermanos, Cristo
si tenemos a Cristo lo tenemos todo. ¿Para qué hinduismo? ¿Para qué budismo? ¿Para qué catolicismo? ¿Para qué todo lo que usted quiera? Judaísmo, que es la mejor religión que existe. Si usted tiene a Cristo, ¿qué más quiere buscar? ¿Qué más busca? Si ese Señor que gobierna sobre este universo hace llover, pone las nubes, hace que tiemble la tierra, hace que haya alimento, hace que al pobre, al rico, al todo mundo, es Él el que sostiene todo este universo, vive en usted, usted tiene que tener un cambio. ¿Sí o no? Tiene que haber un cambio. No puede seguir en el mismo pecado. El poder de Dios, que es el que vamos a ver ahora. Vamos a irnos a capítulo 1. Bueno, tienen un poquito la idea de lo que está pasando. Voy a darles otras pisticas para ir a un tema que me parece importante. Capítulo 2, versículo 9, versículo 11. Otro problema que estaba llegando a ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo está escribiendo la carta, pero hay que leer la carta con ese pensamiento. Si usted no lee la carta con ese pensamiento, usted no va a entender nada. Usted piensa, tan bonitos esos versículos y tal vez ni saca nada. Porque la Biblia es como un crucigrama, un rompecabezas. Es como que si la Biblia se hubiera escrito al revés. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de coger esas palabras, porque la cultura oriental no es como la cultura occidental. Aquí nos dan todo mascadito o en ordencita, A1, A2, orden, todo. En esa cultura era todo como al revés. Entonces escribía la Biblia, es como si usted a veces lee la Biblia, pero usted entiende que es como enredada, como que... Entonces usted tiene que empezar a estudiar con cuidado para ir cuadrando las fichas. Y a medida que usted va cuadrando las fichas, usted dice, ya, ahora sí entiendo porque es que la Biblia es tan enredada. Pero eso lo hace el Señor, de resto usted no lo puede entender. Entonces, ¿dónde vamos, Richard? Capítulo 2, versículo 9. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha. ¿Por qué Pablo menciona la circuncisión? Sigamos en el 12, a ver si nos damos cuenta. Versículo no, Richard, el versículo, sí, pongámosle 13 pues como para tratar de ayudarles con la ayuda del Señor. Y vosotros estando muertos en pecados y en la que incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Listo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en qué, o en cuanto a días de qué, luna nueva o días de reposo. Aquí que usted cuando lee eso de días de reposo, ¿para quién eran los días de reposo? Inmediatamente yo me doy cuenta, era que estaban hablando, ¿quién eran los que tenían comidas especiales y lunas nuevas y fiestas? ¿Quién eran ellos? Los judíos. O sea que había entrado el legalismo, que decían que para poder ir al cielo tenía que convertirse en ¿qué? En judío y cumplir todos los requerimientos, lavamientos. Entonces había entrado el legalismo. Legalismo, que cree que por hacer ciertas cosas, las obras, podemos llegar a Dios. Y la Biblia dice que por las obras no podemos llegar ¿a quién? Todos los judíos querían meter a los colosenses, ¿qué? Fiestas, comidas, reposo, la Pascua, los días de fiesta, ¿cuáles son? Las trompetas, los tabernáculos, la Pascua. Eran 7 fiestas, de las 7 fiestas de Jehová. Entonces ellos querían decir, si ustedes no hacen esto, ustedes no hacen parte. Entonces Pablo le dice que no. Versículo 17, ¿qué dice Pablo? Estoy tratando de que usted coja la idea. A algunos recuerda que Pablo está en Roma, fue y le escribió Epafras, fue y le dijo lo que estaba pasando, y ya Epafras se vuelve con la carta para decirles que, versículo 17, todo lo cual, de lo que acabamos de leer, es sombra de ¿qué? Todo eso era sombra de ¿quién? ¿Quién iba a venir? El que iba a venir antes de 2000 años, iba a venir, era Cristo. Todo eso era una sombra, eran figuras, y los hombres se quedaron ¿con qué? Con las sombras y ¿con qué? Y dejaron a Cristo. ¿Barrabás o Cristo? ¿Y ellos qué dijeron? Entonces, que se quedaron ¿con qué? Con las fiestas, con las Pascuas, de que hablaban de Cristo,
y rechazaron al Cristo y lo crucificaron. Sí, bueno, entonces tenemos que ¿qué había? Filosofía humana. Teníamos legalismo judío, estoy mostrándoles. Y ahora otro, el 18, otro problema que tenían, pues leyendo la carta uno se da cuenta. 18, aquí que van a darse en cuenta, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a quién. ¿Qué había allá? ¿Culto a quién? Y hay gente que hoy hace culto a los ángeles. Ustedes saben de gente que le gusta el culto a los ángeles. Yo tengo una prima que eso llegaba a una repisita y tenía de toda clase de ángeles y ponía uno por si alguno no existe y lo pongo y se le arrodilla a los ángeles. Y el Pablo está diciendo, entremetiéndose en lo que no ha visto, no ha visto. Un ángel, ¿quién lo ha visto? Y hacen figuritas de ángeles, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Entonces, otra cosa era que tenían culto a los ángeles. Entonces, perdón, no tenían. Venían esas cosas y ellos ya, Epafras vio que todo eso se está viniendo porque era una sociedad multi. Entonces, habían religiones, solamente aquí vemos las que menciona Pablo, pero me imagino que había más. Hinduismo, budismo, todo eso existía. Siempre han existido miles de religiones porque el hombre trata de buscar a Dios a su manera. Cristo está todo, en Él está todo. Él vino a morir en la cruz para que el hombre estuviera completo y perfecto otra vez y arreglara con Dios. Listo, ahí, otro culto. ¿Cuál otro culto querían hacer? Bueno, del 20 para abajo. Vamos rapidito. Pues si habéis muerto con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo os sometéis ¿a qué? A preceptos, tales como, ¿no qué? Ay, no toque. Eso no se puede tocar, uno toca, contamina, esas cosas no pueden gustar. O sea, ¿qué hacían? No toques, no manejes, no gustes. Sigue el 21. No manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23. Entonces dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con qué. Entonces de aquí sabemos cómo nos damos cuenta de eso. Los monjes, saben ustedes por historia que muchas personas querían apartarse del mundo para vivir limpiamente. Y entonces se fueron ¿para dónde? Monasterios. ¿Y qué salió de allá? Pervertidos. ¿Por qué? Porque aquí, pues esas cosas de uno no comer, no tocarse, aislarse del mundo, estar lejos de la sociedad para no contaminarse, pues eso, ¿verdad? Puede tener apariencia de piedad, pero eso no tiene poder ¿para qué? Para uno contener esa maldad que hay en el corazón. Tanto que salieron que entre hombres y hombres se acostaban y tenían relaciones y perversiones. Porque el problema del ser humano, ¿dónde está? Él puede irse por allá solito, para una montaña a orar y a leer y no comer y ayunar y ponerse palos en las rodillas para vivir mejor, para acercarse más a Dios, pero él nunca lo puede lograr porque tiene un corazón podrido. Lo dice Jeremías 17:9, que es un corazón malo, perverso, que le gusta por naturaleza el mal, y eso no lo puede contener la religión. Entonces, ninguna religión nos puede cambiar. ¿Qué es la esperanza del ser humano? Ese es el mensaje. Esto es lo diferente que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por quién. Él no dijo tal religión es buena, tal, esta tal, otra es buena, tal, otra. Esas se las inventaron los hombres para ponernos, acabar de meternos un velo en los ojos y quedar más ciegos de lo que estábamos. Pero el único camino que nos lleva a Dios, que nos cambia, es ¿quién? Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de mostrarle a los hermanos, porque ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, ¿sí? La Biblia apenas después de mucho tiempo se quedó completada. Con el tiempo los apóstoles después empezaron a recoger los escritos y a trabajar los eruditos y los rabinos hasta que quedó la Biblia formadita. Entonces ellos tenían peligro. ¿Sí me entienden hasta ahí? A ver, ¿qué era el peligro que tenían los hermanos en Colosas?
Pablo estaba muy lejos y entonces Pablo sale corriendo y va y le dice: Pablo, hay peligro de que nuestros hermanos caigan en el ¿qué? Misticismo, ascetismo. ¿Se acuerda del sancocho de religiones? Que es el ascetismo. Eso era lo que estaba pasando, ¿dónde? En Colosas. Entonces Pablo viene, Epafras se vuelve con la carta, manda a otros hermanos, y en esta mañana, para que usted se pueda librar de eso, en estos minutos que nos faltan, vamos a mirar algunas cosas. Yo en el capítulo 1, donde quedamos hace 8 días. Cristo es suficiente para yo ser feliz, para tener un buen matrimonio, para criar mis hijos, para todo Él es suficiente. Que nosotros no nos agarremos de Él para llevar a cabo eso es diferente. Para los deseos de la carne, para mi vida torcida, Cristo es suficiente. Entonces en el versículo Colosenses 1, versículo, ya les di un poquito de lo de hace 8 días. Versículo 9, voy a tratar de repasar lo que dije. Y 10 minuticos más y volvemos y terminamos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿quién está hablando aquí? ¿Oímos a quién? ¿A quién? A Epafras. No cesamos de orar por vosotros, Pablo y Timoteo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuál? ¿Inteligencia qué? ¿Espiritual o qué? No humana, que es lo que está pasando. Por eso él dice inteligencia qué? No humana, no de lo que estaba metido allá en Colosas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo hace un cristiano para librarse de qué? De que él pueda tropezar con otra religión, que la religión es que allí sí se mueve el Espíritu Santo, es que allí sí cantan bonito, es que allí sí saltan, es que allí sí se caen. ¿Cómo hace una persona para saber cuál es la verdadera y cuál es la falsa? ¿Cómo hace él para decir, bueno, es que allí, mire, que allá es que apenas brincan y saltan y cachacean y todo eso, ellos allá sí se siente cómo tocan la guitarra, el piano, la organeta y se siente, allá sí se siente. Entonces, claro, a nosotros nos gustan las emociones, lo que nos mueva a nosotros, allá sí, pero es que aquí, Nico con esa guitarrita ahí, la hermana Sandra ni se para. Carlitos a veces ahí también, no, es que no hay mover aquí como el Espíritu Santo. ¿Cómo hace uno para liberarse de toda esa mentira que le meten a uno por las emociones, por cuentos? ¿A través de qué? Pablo oraba para que fueran llenos de qué. Si no hay conocimiento de Dios, si no hay conocimiento más bien de su palabra, usted está tan propenso como el que apenas está empezando a conocer las cosas de que lo engañan. Usted no sabe, pero ¿cuál es? Necesitamos conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿O cómo se adquiere la voluntad de Dios? Pues a través de qué. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿A través de qué? Del conocimiento. Pablo oraba, imploraba al Señor para que porque amaba mucho a los cristianos. Por eso él dice, ustedes saben cuán gran lucha sostengo por los que no conocen mi nombre. Vea, yo sufro dolores de parto, dice en Gálatas capítulo 1 me parece, o 2. Sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en quién. Es que si Cristo empieza a formarse en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de relacionarme con mi mujer, con mis hijos, con mi socio, con mi amigo, con mi vecino, eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. ¿Cómo yo puedo ya ser libre del pecado, de eso que me tenía atado, de que es que yo no podía ver una mujer porque me tumbaba, me hacía voltear la mirada? ¿Cómo soy libre? Y eso es lo que Pablo dice, si ustedes no llegan a conocer, tener un conocimiento de lo que Cristo hizo por ustedes, nunca van a llegar a crecer, seguirán siendo inmaduros, inmaduros, inmaduros. Efesios, volteen 2 hojitas, es lo mismo que le dicen todas las cartas, no podemos ponernos a voltear por todas para que no nos vaya el tiempo. Capítulo 1, versículo, lo mismo, él lo repite y lo repite por toda parte. Efesios 1:15. Estoy repitiendo, estoy repasando. Por esta causa, 1:15,
También yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe otra vez, un mensaje que le llevaron, esta es otra carta, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, casi repetida, sigue el 15. No ceso, o sea que él sí sabía cuando nos dice orad sin, primera de Tesalonicenses 5:18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. ¿Qué era lo que Pablo oraba? Lo que les decía ayer. ¿Para qué oraba Pablo? Para que, ay, buena salud, un viajecito que tengo, quiero ir a España, quiero ir a Europa, quiero ir a Estados Unidos. No, Pablo no oraba, esa no era la oración de Pablo, aunque no estoy diciendo que no se puede hacer, hay que orar por eso, pero ¿qué son las oraciones nuestras? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y revelación, que es lo que muchos de nosotros no tenemos. ¿En qué? En el conocimiento del Pablo rogaba al Señor, porque es que Pablo tuvo unas revelaciones tan grandes y él decía, esto es maravilloso. O sea, ahora sí digo que Cristo es todo lo que yo necesito. No quiero más, todo lo tengo por basura, mis conocimientos, mi judaísmo, todo eso que yo estudié, mis cartones de ciudadano romano, ciudadano ¿dónde era? Él era ciudadano de Tarso, que era pues algo importante. Eso para mí es, dice él en Filipenses 3, que era ¿qué? Basura, porque él había aprendido que es que esto es lo máximo, que es que Cristo en nosotros, ¿para qué más? ¿Qué más puedo yo pedirle a la vida? Pero nosotros estamos tan afanados y turbados, no por esto, sino por las cosas que a veces nos preocupamos tanto por las cosas pasajeras, cosas que se mueren con el uso del tiempo, cosas que no son duraderas, cosas que se van a quedar aquí y no tenemos tiempo para esto. Para que podamos ser fuertes, firmes, arraigados, cimentados, que venga el que venga, no me mueve. ¿Por qué no lo mueve? Pues porque usted tiene tanto conocimiento de que Cristo es suficiente por toda la escritura, que Él es todo lo que usted necesita, que usted ya está listo para irse para el cielo, que ¿para dónde lo van a mover? Si usted ya encontró, si Cristo es todo, ¿para qué va a otra parte? Si yo tengo ya a Cristo, ¿yo para dónde me voy a mover? Allá hay bendición, hay lluvia del cielo, hay oro del cielo, pues que venga lluvia del cielo, lo que sea. Yo aquí tengo a mi Cristo, Él es el tesoro incomparable, todo lo tengo con Él. Pero la gente sale que es que allí hay lluvia del cielo, que es que allí canta muy bueno, que allí es esto y para allá donde le digan va. ¿Por qué? Porque le falta ¿qué? Los engañan fácilmente porque no hay conocimiento del Señor Jesucristo, que este misterio, Cristo ¿en quién? Que Él está en usted y que Él es el sustentador, el dador de la salud, el dador del trabajo, el dador de, si Él quiere hacerlo rico, lo hace rico, si lo hace, yo les he dicho siempre eso, porque Él gobierna sobre esta tierra. Él es el que gobierna, rige todas las leyes de esta tierra. Jesucristo, ahí dice, capítulo 1, Colosenses, versículo, no solamente que Él es Dios mismo, capítulo 1, versículo 15 y 16, Él es la imagen. O sea que está diciendo que Cristo en ese cuerpo humano es ¿qué? La imagen. Todo lo que Cristo era cuando estuvo en la tierra, todo lo que hizo, todo lo que vio, todo lo que tocó, todo lo que pensaba, todo lo que hablaba, igualito ¿a quién? Él era igualito. Él no era otro parecido. Él era igualito. Sí, no ven tanto en el cuerpo, con los ojos verdes, con la barba y con un cuerpo así como de gladiador, no. No tiene nada que ver con eso, con lo que Él es. Y tiene que ver con su naturaleza, no con su cuerpo, su naturaleza divina. Primogénito de toda la creación. Él es la preeminente en toda la creación, porque en Cristo fueron creadas ¿qué? Claro, ellos venían diciéndole a ellos que ese no era Dios, que cómo iba a ser Dios metido en un cuerpo, cómo iba a ser Dios ese Jesús con la barbita y con el pelo y con un vestido. Ese no era Dios. Entonces el Pablo les está escribiendo, porque en Él es Dios, porque si todas las cosas por Él fueron creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, está hablando de ángeles, demonios, todo eso, ¿quién lo creó? ¿Quién creó los demonios? Los ángeles. Es Dios. Y entonces ellos, ¿por qué se le postraban a un ángel? Sabiendo que es raro, ¿cierto? Es como tener un avión y pegarme
¿cómo se llama eso? Quitarle el motor y pegarme de la cáscara, por decirlo así. Y no, es que me gusta el avión y es que eso es tan bonito y tan bonito. Pues un avión sin motor, ¿para qué le sirve? Usted necesita el motor para que lo haga subir, a que lo haga elevar. Y eso es lo que ellos están diciendo. Si ustedes se pegan de los ángeles, pero si él fue el creador de los ángeles, a él es que hay que toda adoración. Hebreos, ¿qué dice? Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice, lo mismo está diciéndolo por todos lados. Hebreos 1. Está hablando porque también los de Hebreos tenían el problema que le encantaban los ángeles y angelitos blanquitos y bien bonitos. Él era hecho tanto superior ¿a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Hebreos 1, capítulo 1, capítulo 2 está hablando del problema que ellos tenían, lo mismo, de los ángeles. Entonces él está demostrando que es que los ángeles tienen un rango más bajo que él los creó. Los demonios que hay en el abismo, Satanás y todos los demonios que hay en esta tierra, ¿quién los creó? Dios. ¿Y cómo se le ocurre a la gente el misticismo y todo, que con ángeles y con todo eso? ¿Eso para qué? Si tenemos al Cristo vivo, el creador de todas las cosas. Bueno, vamos, entonces necesitamos ¿qué? Conocimiento. Conocimiento, hermanos. ¿Qué es conocimiento? Estudiar Biblia, estudiar Biblia, estudiar Biblia, Biblia, Biblia. Para poder que haya conocimiento, ¿qué hay que estudiar? No, eso no va a llegar, Señor, dame conocimiento, y va a venir un ángel y le va a echar una ponchera de conocimiento suyo y usted dice, qué maravilla, no, o sea, así no le va a llegar. Por eso hay que presentar el cuerpo ¿en qué? En sacrificio, vivo, santo, porque si no hay santidad usted no va a tener revelación. Si usted no vive la vida que Cristo le manda, usted no va a tener revelación. Si usted no guarda sus ojos, si usted no guarda su mente, si no guardamos el corazón, no va a haber revelación, porque el pecado contrista ¿a quién? Lo dice ahí. ¿Dónde lo dice? Que contrista el Espíritu. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la ¿qué? De la redención. No lo podemos contristar. Si hay, ¿quién nos revela? Vámonos para allá. Ahí en Colosenses, para que sigamos ahí el tema. No nos vamos lejos. Ahí mismo, versículo 11, para ir terminando. Que ya tienen hambre, ya les huele a pavo. ¿Qué era la oración de Pablo? Entonces, no les pido porque yo ya hace 8 días les di lo del 10, conocimiento, ya les di los de 10, le estoy volviendo, hermano, porque hay que estudiar y si no estudiamos no crecemos y no crecemos no pasa nada en esta asamblea. Listo, versículo 10. El 11 era para que, bueno, les voy a dar la conclusión, pues, el 10. ¿Para qué conocimiento? ¿Qué hace el conocimiento de mí? No, pues intelectual, yo ya puedo predicar, ya puedo, el que venga aquí a hablarme de Biblia lo puedo dominar. No, eso no tiene nada que ver con el conocimiento. Para que andéis como es digno de ¿quién? El yo conocer todo lo que Cristo hizo por mí, lo que yo soy en Cristo, lo que voy a hacer, eso me lleva a algo, me lleva a andar como es que, sabiendo lo que me espera a mí, la esperanza que tengo, lo que Cristo hizo, lo que Él pagó por mí, toda esa inmundicia que yo tenía, cómo Él me la quitó, ¿qué tengo que hacer yo? Realmente yo vivo muy enamorado de mi Señor, agradecido con mi Señor y quiero andar como es que vivir diariamente agradándole en todo lo que hago, lo que pienso, el trabajo, mi plata, mi tiempo. Quiero andar para agradar ¿a quién? Agradándole en todo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para ¿quién? Todo eso es lo que él dice, hagan todo para la gloria mía, ustedes fueron hechos y yo hice todo por ustedes, pagué un precio tan alto en la cruz del Calvario, me hice clavar por ustedes, derramé mi sangre para que ustedes sigan viviendo de cualquier manera. Y entonces dice para que en todo, ya yo soy siervo del Señor, todo debo dedicarlo a Él, mi dinero, mi vida, mi tiempo, Él es. ¿Eso es el evangelio o no? Eso es el evangelio. Y llevando fruto, o sea, una vida de fruto de espíritu, gozo, paz, amor, benignidad, los frutos del espíritu, pero también fruto en evangelizar, en ayudar a otros, en ver los hermanos que están desanimados, que yo quiero ayudar, pero yo no hago nada. Y entonces, ¿para qué le dio el Señor los dones? ¿Para qué tiene usted esos dones? No, pues muy bueno. No, el Señor le dio a usted, capacitó y lo pulió y le está haciendo una obra para que usted se vuelva un siervo de Él, usted se vuelva una sierva del Señor, creciendo otra vez y también
y siga creciendo en el conocimiento de quién. Esto es una repetición de qué. Dice, por favor, es lo que el Señor nos está llamando, es la palabra de Dios. 11, y ahí terminamos. Para que pueda yo vivir la vida de Cristo, ¿qué necesito? Ahí otra vez vuelvo a repetir lo que ya dije. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potestad de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es eso? ¿Para qué estaba orando Pablo? Porque todavía viene sobre la oración que le está haciendo. ¿Por quién? Por los colosenses. ¿Por qué está orando Pablo? Ellos están en peligro de debilitarse, de que van a venir pruebas, porque ya Pablo salió corriendo a decirle que ya estaba eso que se metía adentro. Y cuando vienen las malas influencias, los maestros falsos, las pruebas que iban a venir para ellos, ¿qué necesitaban? ¿Qué es eso? Fortalecer. Necesitaban un poder sobrenatural que les ayudara. La vida cristiana, ¿cómo se vive? Si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, usted puede tratar, intentar, luchar, buscar, que eso le gusta cantar, le gusta leer la Biblia, le gusta ir a los cultos, todo lo que quiera, pero sin el poder. ¿Cuál fue el poder que levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. Le vamos a decir ahí atrásito de Efesios, de Colosenses. Efesios 1, ahí donde estuvimos leyendo ahora, 15, 1, 19. Pablo está orando para la misma cosa. Vea, él es la oración y es lo que yo le estoy repitiendo. Entonces dice Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes para que puedan tener revelación, iluminación. ¿Y cuál es la que? Yo ni entiendo cómo eso es de inminente esto. Y supereminente, o sea, lo máximo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para que usted sepa que lo que Dios es, está en ¿dónde? En usted, que ese poder, ahora sigamos, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es la operación de su fuerza? La cual operó ¿en quién? En Cristo. Mire ese poder, ese eminente poder que estaba levantando aquí, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. 21. Sobre todo principal autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se habla en toda la orilla, está de siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo? Que ese poder pueda operar ¿en quién? En cada uno de nosotros. Hermanos, yo sé que todos sabemos que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos guía y nos revela la palabra. No podemos entender la Biblia a menos que nos hayamos arrepentido y usted reconozca que es un pecador y necesita a Cristo. Desde ahí no va a haber salvación. Usted recibió el Espíritu Santo, fue sellado. Él vino para consolarlo, vino para guiarle, vino para ilustrarle a usted la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que también dice que recibiréis, ¿qué? Poder. Y eso si no pasa en nosotros. Que el poder de Dios, sí, a veces no vemos, vienen pruebas y ¿qué nos pasa? Nos coge el COVID-19 y ¿qué nos pasa? Temblando porque nos vamos a morir, ¿cierto? Porque el Pablo decía que en la cárcel sentía gozo, que en las tribulaciones, que él era feliz. Pero ¿de dónde sacaba eso Pablo? Si uno sabe que le viene una prueba y uno empieza a temblar. Porque Pablo estaba vestido ¿de qué? Del poder de Dios. Y ahí está la clave. Por eso Pablo rogaba, Señor, para que fueran fortalecidos con el poder de Dios. Y ahí está donde nosotros nos falta ¿qué? Poder, a ver, piensen ustedes cuánto han experimentado, cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Que diga, uy, yo lo que hice, eso no era yo no, algo pasó tan raro. Que hayamos experimentado el poder de Dios. O sea, como Pablo decía que en las pruebas, en hambre, en desnudez, en persecución, en apedreamientos, él decía que él se gozaba. Y yo, ¿cómo hace Pablo? Estaba encerrado y apenas cantaba aleluyas. La cárcel llegó, hasta tembló y se cayó todo eso y experimentaba el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, para poder vivir la vida cristiana necesitamos ¿qué? El poder de Dios. Si no, no vamos a entender la Biblia. Si no, no vamos a crecer. Si no, no vamos a poder entender
lo que Cristo hizo por mí. Si no, yo no tengo la guía y la dirección del Espíritu Santo, yo no vengo a cantar aquí y no puedo. ¿Por qué? Porque Él está buscando adoradores. ¿En qué? En espíritu. Yo no puedo cantar. Yo voy a orar y no puedo hacerlo porque no sé qué orar, pero el Espíritu, ¿qué hace? Intercede con gemidos indecibles. Yo voy a predicarle a otro, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la obra del... Yo voy a servir con bidón, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si el poder de Dios no está obrando en mí, yo no puedo hacer nada. Soy como el avión sin el motor. Muy bonito y todo, pero no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es el llamado que Dios nos puede hacer? Y que estaba Pablo pidiendo para que los colosenses pudieran ver la gloria que hay en Cristo, el poder que hay en Cristo. Que ese poder opera ¿en quién? En nosotros igual. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa si llevo 10 años, 15 y sigo igual y no he cambiado y sigue lo mismo y estoy como el corcho en el remolino, dando vueltas y no avanzo? Algo tiene que estar pasando. Que usted no pasa nada es porque algo está pasando. Pero el Señor, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo está hecho para que vivamos la vida que Dios quiere. Hermanos, aquí hay alguien en esta mañana, en esta tarde ya, o un amigo o alguien que no, su vida está vacía y su vida no cambia, su vida es lo mismo, y usted puede tener plata, puede tener trabajo, puede tener mujer, puede tener hijos, puede tener una familia, puede tener lo que quiera, una finca, una casa quinta, pero usted es infeliz porque necesita a Cristo. Él lo llena todo en todo. Si usted no tiene a Cristo, usted es como un cero a la izquierda. Puede tener mucho, pero sin Cristo usted nada, porque Él es el creador mío. Él me hizo para que yo caminara en su voluntad, para que yo entendiera la vida, para que yo pensara sabiamente. Él es todo lo que yo necesito. Si usted no lo tiene, está vacío. Por muy bueno que usted viva, usted está vacío. Y si usted lo tiene en esta mañana, pero a través de pecados que ha venido, zorras pequeñitas, cosas que usted no ha querido, pereza, lo que sea, y usted no lo está experimentando, entonces usted está más apagado. Está apagado. Apagado, usted está apagado, usted no avanza, usted ahí es lo mismo, semanas pasan, semanas vienen, pero usted no hace nada. ¿Por qué no hace nada si ese poder de Dios está como dinamita, como la dinamita? Tiene un poder tan horrible en el Evangelio, un poder porque viene por el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana el Señor le está diciendo, mire a ver, revise su corazón, revise su vida, ¿qué es lo que está haciendo que usted no avance? ¿Qué hay en su vida que usted está diciendo no? Una carga, un problema, un pecado, cualquier cosa que haya en su vida, el Señor le está diciendo, suelte eso. Venid todos los que están, ¿qué? Cargados, cualquier carga, una cosa que usted dice no. Dios quiere traerle a eso, llevarle una vida abundante, una vida feliz, completos en Él. Que el Señor los bendiga. Que pueda la palabra obrar en sus corazones, pero tenemos todo lo que necesitamos. Realmente yo no tengo más que buscar en esta vida, sino vivir para el Señor, y usted también tiene que hacer eso, vivir para el Señor. Búsquelo, ámelo, y yo me manifestaré a ellos. Hónrelo con toda su alma, su mente y su corazón. Honre al Señor, viva para Él, y su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Mientras usted esté ahí en una religiosidad, nada va a pasar, a menos que empiece a buscarlo por su palabra y a querer comer su palabra, disfrutar. Te damos gracias, Padre, Dios del cielo, por tu Santo Espíritu que vino a morar en nosotros. Con Él podemos hacer morir los deseos de la carne. Con Él podemos cantar, adorarte en espíritu y en verdad. Con Él podemos entender tu palabra. A través de Él podemos ser consolados. Él es el que viene para traernos dones, talentos, capacitarnos para hacer un trabajo incapaz que podemos hacer nosotros. Él vino para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Él vino para santificar la iglesia. Él está entre nosotros para unirnos como un cuerpo. Señor, sin el Espíritu no hay nada. Estamos muertos. Pero si tenemos tu Santo Espíritu, por favor, Señor, avívanos.
leyendo tu palabra, pasando tiempo en oración, buscándote de todo corazón, apartándonos del pecado, de las cosas pasajeras de este mundo, Señor, por favor. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres. Te ruego por hermano, hermana, a persona que está aquí, Señor, que dice, no es lo que yo estoy viviendo. No hay algo que me esté motivando. Sigo en lo mismo por años. Ayúdale y bendícelo, Padre, con tu palabra. Tráelo, Señor, a una vida de gozo, de plenitud en el Espíritu, a gozarse en tu palabra, a deleitarse en las cosas no pasajeras, temporales de este mundo, sino en aquellas que son eternas, aquellas que nos dan vida en abundancia, Señor. Te rogamos, Padre, pues tu ayuda y tu bendición, y oramos que lo que hagamos, así sea de palabra o de hecho, sea comer o beber, lo hagamos también para la gloria tuya. Gracias por estos alimentos, Padre, y rogamos que este tiempo que pasemos pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Señor los bendiga.